Dios les bendiga, amigos, hermanos en Cristo Jesús, en esta mañana de día viernes. Para gloria de Jesucristo, estamos una vez más aquí compartiendo de su linda y hermosa palabra, que es el sustento a nuestra alma. Amén. Hoy traemos un tema que le hemos puesto: solo hay un Dios que puede perdonar pecados y hacer nueva criatura al humano. Solo hay un Dios, no hay otro Dios que pueda perdonar pecados y transformar al ser humano. Así es que, amigo, hoy vamos a orar para que sea Dios hablando en nuestras vidas, que sea Dios realmente dando a conocer al ser humano que solamente hay un Dios que puede perdonar pecados, que puede transformar al ser humano. Vamos a orar para que sea Dios quien hable y nos abra el entendimiento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, Padre, vengo delante de su presencia una vez más, agradecidos, Padre, porque usted nos da el privilegio de estar en un día más. Gracias, Padre Santo, por guardar de nuestro descanso, Padre. Así también, Padre Santo, le damos gracias por perdonar nuestros pecados. Perdone usted, mi Dios, toda falta que hemos cometido, Padre. Limpie nuestras mentes, Padre. Purifique nuestro ser, Padre, a través de su Espíritu Santo, mi Dios. Así también, Padre, le pedimos, Padre, que en este día, Padre, usted abra el entendimiento, Padre Santo, aquella alma, mi Dios, que escucha por primera o segunda, o quizás ya son varias veces que escucha, Padre, que usted es el único Dios que puede perdonar pecados a través de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos que usted abra ese entendimiento, el oído espiritual, el sentir espiritual, Padre, para poder hacer conforme su voluntad, mi Dios, en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en sus manos este momento, Padre, para que sea un momento agradable, un momento, Padre Santo, de usted edifique a las almas, usted hable a las almas, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, se lo pedimos, damos gracias. Amén y amén. Bueno, amigo, hermano, vamos a leer en el libro de San Marcos, capítulo 2 y versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? A través de la palabra vamos a ver que hay un Dios que tiene el poder para perdonar pecados. Y solamente es un Dios. No hay otro Dios que pueda hacer esta obra. Y no hay otro Dios que pueda darle esa salvación al ser humano, sino solamente Jesucristo. Pero vamos a leerlo en el libro de San Marcos, capítulo 2 y versículo 10. Dice la bendita palabra de Dios. Y la leemos en el nombre poderoso de Jesús. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, y de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice que Jesucristo tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. No está hablando de solamente puede perdonar un pecado, sino tantos pecados que el ser humano comete o ha cometido. Y lo está hablando un pecador que también vivió en ese vivir en desobediencia a la palabra de Dios, viviendo desenfrenadamente, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad del enemigo Satanás, aunque antes no miraba que era Satanás quien dominaba mi vida, mi mente, que era Satanás quien hacía hacer tantas cosas. Pero cuando la luz del Evangelio es llegada a mi vida, me voy dando cuenta quién era el que hacía que yo hiciera tales cosas. Eran unas cosas cual la carne te lleva a través de la seducción del pecado que Satanás te pone, la presa que Satanás te pone. Pero entonces, amigo,
El enfoque de este tema es que solo hay un Dios que puede perdonar pecado. Y solo es un Dios que puede transformar al ser humano de una vida en tinieblas, de una vida de perdición, de una vida desordenada y desenfrenada, haciendo lo que Él quiere. Pero ese Dios se llama Jesucristo. Ese Dios que puede cambiar tu vida, puede limpiarte de pecado, se llama Jesucristo. No hay otro Dios en la tierra que pueda o tenga la potestad para perdonar pecados al ser humano. No hay otro Dios. Aunque el ser humano haya inventado muchos dioses, o se hayan fabricado muchos dioses, pero ninguno de esos dioses hace lo que Jesucristo hace, el perdonar pecados y hacer nueva criatura a un ser humano. No interesando los años que haya vivido la persona, pueda tener la persona 50, 60 años hoy en día, y esa persona, si no ha entregado a Jesucristo su corazón, si no ha abierto a Jesucristo el que Él gobierne su vida, no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene tanto pecado, y pecados de todo tamaño, de toda índole, pero al venir esta alma a Cristo Jesús, a quien tiene la potestad de perdonar pecado, puede cambiar también su manera de vivir. Lo puede ser transformado a una vida agradable delante de los ojos de Dios, apartado del pecado y viviendo en la luz del Evangelio de Jesucristo. Así es que, hermano amigo, solo hay un Dios que puede perdonar pecado en esta tierra. Lo dice la palabra de Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Así es que Jesucristo es el único Dios que puede perdonar pecados al ser humano en esta tierra. En el libro de Isaías, capítulo 1 y versículo 18 dice la palabra de Dios. Esto es en el Antiguo Testamento, pero el mismo Dios, porque dice la palabra de Dios que el Padre y el Hijo uno son. Así es que oye lo que dice en Isaías capítulo 1 y versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que, hermano, amigo, este Dios del Antiguo Testamento, que está llamando a cuenta a una multitud de almas, para perdonarles sus pecados, para que sus pecados sean blancos, y que si fuesen como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que Dios va a quitar el pecado. Dios va a limpiar a aquella persona de una vida de vivir en pecado, en desordenado, en desobediencia a su palabra. Pero vemos, hermanos, que Dios habla al ser humano. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Y dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que, hermano, ese Dios del Antiguo Testamento
Hoy en el Nuevo Testamento, en el libro de San Marcos, capítulo 2 y versículo 10, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Así es que no hay otro Dios que solamente Jesucristo, el Dios todopoderoso, el Dios, aquel Dios que se entregó por amor a la humanidad y llevó el sufrimiento en su cuerpo por amor a nosotros, al amor al ser humano. Así es que no hay otro Dios que pueda hacer las maravillas, los prodigios que nuestro Padre Celestial hizo y que a través de Jesucristo nos da el perdón de pecados y la salvación de nuestra alma. Vamos a leer en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así es que, hermano, amigo, si usted hoy le da ese reconocer a Jesucristo, que solamente a través de Él usted recibe el perdón de pecados, usted viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque Él hace nuevo un vivir en esta tierra al ser humano. De otra manera, el ser humano no puede cambiar, no puede ser transformado a una vida no solamente por una semana, por 2 semanas, ni por 1 año, 2 años, es por toda la vida que pueda usted tener en esta tierra. Ciertamente nos preguntáramos, pero ¿por qué hay ciertas cosas en los cristianos? Déjeme decirle algo extra, hermano, amigo. Es que nosotros tenemos que tener una continuidad en buscar de Dios día con día. Buscar y estar en la relación de leer la palabra de Dios, conocer la bendita y hermosa palabra de Dios. Y asimismo mantenernos en esa intimidad, hablando con Dios, doblando nuestra rodilla. Hablar con Dios es orar día con día. Y Dios mismo nos hace sentir la necesidad. Pero eso es algo que tiene que tener un vivir el creyente del Evangelio de Jesucristo. Como decíamos el día miércoles, creo, para que nosotros nos mantengamos y no caigamos en la tentación de volver al rudimiento del pecado, de volver a la vida antigua, tenemos que mantenernos en oración, velando todos los días, porque nunca no sabemos cuándo se prestará aquel momento donde la tentación al pecado sea tan grande y que no lo sepamos dominar. Por eso dice la palabra de Dios, velad sin cesar, orar para que no entréis en tentación. ¿Por qué dice la palabra orar? En otras palabras es venir, hablemos. Esto es como el padre con el hijo. Si el hijo no se acerca al padre a conversar con él va a vivir una vida como él quiere, aunque el padre de familia siempre está aconsejándolo, siempre está diciéndole, hijo, camina bien, haz las cosas buenas.
Asimismo, el Padre Celestial, a través de su Espíritu Santo, nos enseña a que debemos de vivir una vida en santidad, en obediencia a su palabra. Pero si nosotros no tenemos la relación, la comunicación con Él, Él siempre nos va a estar diciendo que no debemos hacerlo. Pero lo que nos hace a nosotros obedecer más profundamente es cuando hay una relación, cuando hablamos, cuando nos acercamos en oración a Dios. Así es que, hermano, solo hay un Dios que puede perdonar pecados y es Jesucristo. Jesucristo es el único que puede perdonar pecados y es el único quien invirtió su cuerpo y así también su sangre por amor a la humanidad. Así es que, hermano, la palabra de Dios nos enseña que Dios Padre le dio toda potestad a Jesucristo. Así es que por eso Jesucristo tiene la potestad, el poder para perdonar pecados. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo, hermano, es el único que puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hacernos una nueva criatura. Por eso la palabra de Dios nos enseña la oración para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra alma. El único mediador que Dios ha dejado en la tierra, que a través del Espíritu Santo el hombre reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. El único que puede perdonar cualquier pecado. Cualquier pecado. El único pecado que refleja la palabra de Dios, que no hay perdón para él, es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Es lo único. Aún pueden blasfemar a Jesucristo, pero no al Espíritu Santo de Dios. Esto es, bueno, sería hablar a más profundidad, a darnos a conocer qué es la blasfemia al Espíritu Santo. La blasfemia al Espíritu Santo es algo tremendo y es lo único, el único pecado que refleja la Biblia que no tiene perdón. Pero de ahí en adelante, sea hechicero, sea el brujo más grande o reconocido en la tierra, aún a este brujo o a esta bruja, a este hechicero, aún Dios puede perdonarle sus pecados. Mientras tiene vida, Dios le puede perdonar cualquier pecado. Vamos a ver qué dice en el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 7, dice la bendita palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así es que Jesucristo tiene ese poder para perdonar pecados. No hay otra manera para que el ser humano reciba el perdón de pecados, la limpieza de todas sus maldades. Solamente Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús, el ser humano tiene la entrada para llegar al reino celestial. Tiene la salvación de su alma. Solamente en Jesucristo. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Solamente Jesucristo. Veamos qué nos dice el libro de Colosenses. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13.
y dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así es que, hermano, Dios Padre, a través de Jesucristo, perdonando a la humanidad, para que la humanidad no se pierda y tenga o reciba la vida eterna en el reino celestial. Y poder ser una criatura diferente en esta tierra. Así es que, amigo, hermano, solo hay un Dios. El Dios que cambió nuestra vida. El Dios que ha transformado, que nos hizo una nueva criatura con un pensamiento nuevo para gloria de Jesucristo en esta tierra. Así es que, hermano, que no te acuse más el diablo que tú no eres digno de perdón de pecados y que el pecado que tú has cometido no tiene perdón. Ese es un decir que hay en el mundo, usando Satanás a aquella persona, diciéndole que no tiene perdón el pecado que ha cometido. Si usted tiene vida y el pecado peor que usted haya cometido, o que la gente le dice el pecado que tú cometiste no tiene perdón para el hombre, pero para Dios sí. Dios puede perdonar tu pecado, solamente tienes que confesarlo. Confesar a Jesucristo primeramente como Señor y Salvador y reconocer que a través de Él recibes el perdón de pecados y puedes hacer una nueva criatura. Así es que la palabra de Dios en el libro de Lucas, vamos a ir al libro de Lucas, donde nos enseña, hay una enseñanza de una mujer. El libro de Lucas, capítulo 7 y versículo 47. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Por lo cual dice, te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Quién lo dice? Jesucristo. Jesucristo limpia de pecado al ser humano. ¿Y por qué le digo que Dios le dio toda potestad a Jesucristo? Y Jesucristo tiene toda autoridad para perdonar pecados. Oiga lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo. Anduvimos en varios libros de la Biblia, pero es lindo y hermoso saber lo que la palabra de Dios dice. No es lo que el hombre nomás dice, sino qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en el libro de San Mateo, capítulo 3 y versículo 17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a quien le doy toda autoridad, a quien yo hago conforme lo que Él dice o haga, yo lo hago. Y por eso es que el ser humano, cuando ya conocemos a Jesucristo, llegamos al Padre por medio de Jesucristo. Porque no puedo llegar al Padre Celestial si no es por el orden que Dios ha establecido, que es a través de Jesucristo. Es quien aboga por nosotros delante del Padre. No hay nadie más que abogue delante del Padre, sino solamente Jesucristo. Y a través de Él recibimos el perdón de pecados y la limpieza de nuestra mente, la salvación de nuestra alma. Así es que, amigo, que no te acuse más el diablo diciéndote que no tienes perdón por el hecho que hayas cometido. La acción que tú hiciste,
cual sea. Dice la palabra de Dios que Él, aquel que corazón que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Oiga bien, el que confiesa su pecado y se aparta del pecado, alcanza misericordia de Dios. Así es que, amigo, hoy quiero yo presentarte a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Que tú lo recibas a Él como tu Salvador. Y que tú recibas el perdón de pecados a través de Jesucristo. A través de reconocerle a Él como Señor y Salvador de tu alma. En el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo, si usted quiere hacer la oración de fe, repita conmigo esta oración y así. Amado Dios, en esta hora confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación de mi alma. Le pido, amado Dios, que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque hoy he confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. Señor Jesús, hoy le he confesado que usted es mi Señor y mi Salvador. Le pido que usted perdone todos mis pecados, me limpie de toda mi maldad y me haga una nueva criatura. He escuchado que solo a través de usted recibo el perdón de pecados y la limpieza de toda mi maldad y puedo ser una nueva criatura. Señor Jesús, aquí estoy, rindiéndome y reconociéndole a usted como Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús, por recibirme con todos mis pecados, con todas mis maldades. Gracias por quitarme todo pecado y limpiarme de toda maldad. Gracias, Señor Jesús, por hacerme una nueva criatura en esta tierra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le pido por aquella alma, Padre, que ha venido a los pies de Cristo, que ha confesado con su boca a Jesucristo y ha creído en su corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación y que a través de él recibimos el perdón de pecado. Padre, en el nombre de Jesús, que todo pecado que haya cometido el ser humano y ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, sean borrados de su vida. Y que no quede ningún residuo, Padre, de esa vida de pecado, esa vida desordenada, esa vida de desobediencia a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que la presencia de su Espíritu Santo lo guíe, lo redarguya. Que sea usted sellándolo, Padre, con su Espíritu Santo, para que se mantenga firme, Padre, en este nuevo caminar del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús se lo pedimos, le damos gracias. Así también, Padre, le pedimos por aquellas almas que en un tiempo estuvieron en el Evangelio y que por hoy se encuentran, Padre, viviendo una vida desordenada. De apariencia, hablando primero Dios o Dios tal cosa, pero llevando una vida desordenada. Padre, que su Espíritu Santo le redarguya y que lo haga regresar a llevar una vida conforme su voluntad. No de apariencia, sino una vida conforme su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, traiga a ese miles de almas, Padre, que se han apartado sus caminos. Pero en su boca hay el nombrarle a usted su Dios, pero viviendo
en desobediencia a usted. Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted, mi Dios, que nos traiga, lo fortalezca y restaure su relación con usted. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos y damos gracias. Guarde usted nuestra entrada y nuestra salida. Denos sabiduría para hacer conforme a su voluntad todas las cosas en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amigos, hermanos en Cristo Jesús. Amigos, si usted hizo la oración de fe, si no tiene una Biblia, cómprese una Biblia, escudriñela, para que usted conozca esa riqueza, ese manantial que hay a través de la palabra de Dios. Hágase miembro de una iglesia cristiana evangélica donde le ayuden a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a crecer en fe en Cristo Jesús y que se permanezca firme caminando en el Evangelio de Jesucristo. Que Dios les bendiga y sigamos adelante.